¿Por qué me interesa tanto la RCP? Porque principalmente tenemos que entender de que el paro cardiorrespiratorio, o PCR como aparece ahí escrito, es el cese que se produce de manera abrupta, ¿ya? Es el cese abrupto de la actividad contráctil del corazón. ¿Qué significa esto? Que el corazón deja de latir, ya deja de hacer ese movimiento mecánico, pero eso no significa que necesariamente deje de tener actividad eléctrica. Y eso me interesa que lo tengan bien claro. El corazón podría detenerse y dejar de latir, pero si yo tomo un aparato, que específicamente es un monitor cardíaco o ocupo un desfibrilador y quiero identificar si es que ese corazón tiene alguna actividad eléctrica, podría ser de que yo voy a ver en el monitor actividad eléctrica presente, pero ese corazón no está latiendo, ¿ya? Por eso que es tan importante saber definir lo que es la actividad eléctrica del corazón y lo que es la actividad mecánica del corazón. Cuando nosotros palpamos nuestro pulso, lo que estamos sintiendo es que el corazón está bombeando sangre, ¿ya? Por lo tanto, si hay pulso, ese corazón está funcionando, ¿ya? Por lo tanto, hay gasto cardíaco, hay expulsión de sangre. Si yo no siento pulso, lo que podría pasar es que voy a monitorizar, coloco las paletas para poder identificar si es que hay actividad eléctrica y puede ser de que la pantalla del monitor me muestre ese clásico dibujo donde aparecen esas como ondas que marca el complejo QRS y que además me diga pulso, pero eso es solamente la actividad eléctrica. ¿Se entiende? ¿Hay dudas o consultas con relación a eso? No, profe. O sea, profe, el pulso no es lo mismo que la actividad eléctrica. No. Cuando hablamos de actividad eléctrica, solo hablamos de algo que es medible a través de un equipo, que en este caso es un monitor cardíaco. Y el pulso es lo que yo palpo, o es lo que yo palpo aquí. Cuando uno se toma el pulso radial, lo que está palpando es que la arteria, ya como el corazón tiene sístole y diástole, voy sintiendo la sístole principalmente, que es la presión más fuerte, que es la que cuando se siente ese bombeo en la arteria, es lo que yo siento y voy contando. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Si nosotros tenemos una persona que está en un paro cardiorrespiratorio, en donde su corazón dejó de latir, eso rápidamente va a hacer de que esa persona, si no recibe una asistencia oportuna, se va a morir. Si recibe una asistencia oportuna, aumentan las probabilidades de sobrevida. No significa que sí o sí va a sobrevivir, porque hay que identificar primero cuál es la causa que está generando ese paro, porque hay causas que son reversibles y otras que son irreversibles, ¿ya? Ahora, si hubo un accidente automovilístico y la persona tuvo un accidente así súper grave y tiene una amputación traumática de una extremidad y además tiene un traumatismo encefalocraneano con pérdida de masas encefálica, la verdad es que eso no va a ser recuperable, la persona va a morir, ¿ya? Como es grave el accidente. Ahora, si es otra la causa, que podría ser, por ejemplo, una hipotermia, una alteración electrolítica, si pudiese ser un taponamiento cardíaco, un neumotórax, por ejemplo, esas son causas que se pueden revertir. Si yo identifico cuál es la causa, se trata y la puedo sacar del paro. Lo vamos a ver más adelante eso. Vamos a las siguientes diapositivas. Bueno, ahí estaba hablando, les conté cuáles eran los resultados de aprendizaje. A la siguiente, les conté sobre qué es lo que era el paro cardiorrespiratorio, que dijimos que era este cese abrupto de la actividad mecánica del corazón. Por lo tanto, como hay un cese abrupto, lo que pasa es que se interrumpe la circulación y si se interrumpe la circulación, se interrumpe el transporte de oxígeno hacia los órganos vitales, ¿ya? Entonces, si yo no hago un manejo rápido, al anterior, si no hago un manejo rápido del paro, obviamente las probabilidades de sobrevida van a disminuir con cada minuto que pase. Vámonos a la que sigue, por favor. Ahí sí. Entonces, el paro cardíaco, ya, en este paro cardiorrespiratorio, es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y específicamente lo que vamos a ver es que de la totalidad de personas que sufre paro, algunas sobreviven y principalmente eso ocurre porque hay una atención rápida y oportuna. Y además de una atención rápida y oportuna, hay una desfibrilación rápida y oportuna si es que lo requiere el corazón. Entonces, en términos generales, el pronóstico de las personas que sufren una
un paro cardiorrespiratorio es malo si es que no se le da asistencia temprana. Por lo tanto, la RCP aparece como una herramienta que nos va a permitir sacar del paro a esa persona. O sea, si yo tengo que una persona entre en un paro, por cada minuto que pase, se calcula que en promedio va a disminuir cerca de un 10% la posibilidad de sobrevida, por cada minuto que pase. O sea, ¿qué pasa si pasan 10 minutos y nadie hace nada y nadie le logra brindar el RCP? Las probabilidades de sobrevida son mínimas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante conocer eso también? Porque mientras más rápido yo identifico el paro, mientras más rápido yo hago el abordaje de ese paro, las probabilidades de sobrevida son mayores. ¿Se entiende? ¿Veo solo a Carla? ¿Sí? ¿Se entiende, Carla? Sí, bien. ¿Dudas hasta ahora del resto? ¿Consultas? Ya. Entonces, eh, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, para poder entender la fisiología de la reanimación cardiopulmonar, lo primero que hay que entender es qué es lo que es el paro cardiorrespiratorio. Entonces, como les decía, lo que pasa es que el corazón deja de latir, por lo tanto, como deja de latir, vemos que el gasto cardíaco cae. ¿Conocen ustedes el concepto de gasto cardíaco, no? Lo han visto, me imagino, ya en fisiología, ¿ya? Que es el volumen de sangre por minuto expulsado desde el corazón. Si hay un paro y el corazón deja de latir, lo que va a pasar es que no va a seguir expulsando sangre, que esa sangre va dirigida a órganos súper importantes y órganos vitales. Si no está llegando esa sangre, no se pueden cumplir las funciones vitales básicas de los órganos, por lo tanto, no se, el corazón y el cerebro dejan de recibir ese aporte de oxígeno y rápidamente va a llevar a la muerte de la persona. Por eso que tenemos que actuar rápido. A la siguiente, por favor. Ya. Eh, Esas son algunas de las causas de etiologías que son de las reversibles. Y se habla de las 5 Hs y las 5 T. 5 H porque está la hipovolemia, la hipoxia, hidrogeniones o acidosis, la hipohiperpotasemia y la hipotermia. Y se habla de las T's cuando hablamos del neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, tóxico, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Por lo tanto, eso ya pasa más para el manejo avanzado, que lo vamos a ver también la próxima semana. Si yo estoy fuera del hospital, la verdad es que es muy difícil que pueda manejar estas causas, porque se necesitan medicamentos, se necesita la administración de sueros, de volumen, u otras maniobras extras para poder solucionar eso. Lo más importante es que yo tengo que pensar al tiro en que si es que estoy en el hospital, porque también vamos a hablar de dos conceptos, del paro extrahospitalario y del paro intrahospitalario. Cuando yo estoy fuera del hospital, lo único que tengo para enfrentar el paro, ¿qué es lo que serán? ¿Qué es lo único que tengo para poder La- abordar una paciente o un paciente que está en paro? las manos. Correcto, solamente tengo mis manos y no tengo nada más. Uno no anda en su mochila o en la cartera, no anda con un desfibrilador, no anda con jeringas, con agujas, con medicamentos, no anda con adrenalina. Solo nuestras manos. Si estamos en el hospital, llamamos rápidamente o activamos el sistema de emergencia. Habitualmente el hospital tiene un código donde si es que hay una persona en paro, se habla de la activación del código azul y hay números, no sé, por decir algo. En el hospital regional, si es que hay una persona que está en paro, uno tiene que marcar el 911 en el hospital y te comunica con la central del hospital para que todos sepan que hay un paro. Y mientras tanto, otra persona va a tener que ir a buscar el carro de paro. Y el carro de paro es lo que aparece clásicamente siempre en las películas, que es lo que está ahí atrás. No sé si se alcanza eso de color rojo, que es donde está el desfibrilador, el oxígeno, la aspiración, los medicamentos, las sondas, los tubos endotraqueales, todo lo que necesitamos para el abordaje de esta persona. Si estamos en el hospital, queremos saber la causa. Por ejemplo, si llegó a la urgencia una persona, tengo que entender el contexto en el que llega. Si me dicen, son las 6 de la madrugada, estamos en Chillán o en San Carlos, ¿ya? En pleno invierno, temperaturas bajísimas, llega carabinero rápido y nos dice, tenemos una persona que vive en situación de calle, nos llamaron, está aquí en la plaza unas cuadras
y no respondía, parece que está en un paro y lo traen adentro. ¿Qué es lo primero que pensamos nosotros que podría ser una de las causas? Digo ya, las H o las T. Estamos en invierno, en situación de calle, afuera está congelado el pasto, probablemente puede ser la hipotermia. Y se empieza a examinar al paciente, se le saca la ropa, se empieza a reanimar y mientras se está reanimando vamos pensando y descartando las causas. Ah, ya, probablemente la hipotermia. ¿Cómo manejo la hipotermia? Volumen o administro sueros tibios. Si veo que es porque llegó, no sé, pues, había un incendio y hay por una inhalación de monóxido de carbono, probablemente la causa del paro es, ¿cuál sería? ¿Que se la juega por una de las H o las T? Los tóxicos. La hipoxia, porque no está teniendo la cantidad suficiente de oxígeno, ¿ya? Si pensamos que, por ejemplo, tuvo un accidente eh, y llega la persona sangrando por todos lados y entró en paro, ¿qué podría ser la causa? Y veo que Una tiene una hemorragia hipovolemia. por una fractura Hipovolemia. importante. La, Hipovolemia. correcto, la hipovolemia. Si llega otra persona y dice, tuvieron una pelea, una riña, le pegaron un punzazo aquí en el tórax, lo trajimos rápido al hospital y cuando veníamos entrando ya se desmayó y no respondió. ¿Qué podría ser? Un neumotórax a Neumotórax. repetición, ¿ya? Y así se van buscando después las causas. ¿Ya? O sea, de repente dicen, la persona la encontramos, estaba en su pieza y había un sobre con medicamentos abiertos, probablemente se quiso suicidar. Ah, la causa podría ser entonces los tóxicos, ¿ya? Intoxicación por medicamentos. Entonces, ese es el objetivo de tratar de buscar las etiologías que son reversibles. Vamos a la siguiente, por favor. Por lo ¿Profe? tanto, ya aparece. Dígame. Perdón que lo interrumpa. Cuando hay paro, ¿compromete a otro órgano? ¿Cómo? Aquí, Cuando ¿cómo? hay, cuando hay un paro, ¿compromete a otro órgano? Lo deja, por ejemplo, no sé. Yo sé que al corazón sí, pero por ejemplo a otros órganos no le pasa nada. A todos los órganos le pasa algo, porque si deja de funcionar el corazón, deja de llegarle sangre oxigenada a los órganos y por lo tanto empiezan a deteriorar su función. ¿Ya? Si no late el corazón, no hay sangre que circule hacia los pulmones, por lo tanto los pulmones no pueden hacer el intercambio de oxígeno y de CO2. Los órganos más importantes aquí son el corazón y los pulmones y el cerebro. Y especialmente de los tres, ¿cuál será el más importante de todos? Corazón. El corazón. Porque si yo no bombeo el corazón, no le puedo enviar sangre oxigenada al cerebro, ni a los pulmones, ni al resto de los otros órganos. ¿Ya? Ahora, hay otros dos conceptos que se los puedo contar también. Aquí hablamos de reanimación cardiopulmonar y antes hablamos de paro cardiorrespiratorio. Pero si yo los separo, puedo tener un paro respiratorio y un paro cardíaco, ¿cierto? El paro respiratorio ocurre porque hay una incapacidad en que los pulmones pueden hacer el intercambio de oxígeno. Y eso podría ser, por ejemplo, no sé, una obstrucción. Hay un objeto que obstruyó la vía aérea y que es una obstrucción de la vía aérea que no permite el flujo de oxígeno. Lo que va a pasar ahí es que esa imposibilidad de los pulmones de hacer el intercambio de oxígeno va a llevar que en los próximos minutos se deteriore el corazón, porque no le va a estar llegando sangre oxigenada para que funcione. Y va a llegar a un paro cardiorrespiratorio, de origen pulmonar o de origen respiratorio. Otra causa podría ser de que el origen partió en el corazón, y si se detiene el corazón, no va a ser en los próximos minutos, sino que en los próximos segundos rápidamente va a entrar en paro al tiro. ¿Se entiende? Entonces, la reanimación cardiopulmonar lo que busca y el objetivo es proporcionar oxigenación a los órganos vitales, especialmente al corazón y al cerebro. Esos son los dos órganos más importantes en la reanimación. Son los dos más importantes en la reanimación, corazón y cerebro. Y mediante esta circulación que es artificial, ¿y por qué es artificial? Porque yo estoy tomando al corazón y lo estoy presionando. ¿Para qué? Para que de alguna forma funcione bombeando sangre, pero gracias a la presión que yo estoy ejerciendo con mis manos en el tórax. Por lo tanto, eso es lo esencial de lo que es la reanimación cardiopulmonar.
Por eso que va a ser más importante la compresión torácica que las ventilaciones propiamente tal. Lo más importante es la compresión. Veamos la siguiente. Además voy a tener que apurarme porque sé que tienen un test después a las 4:30, así que... Lo bueno es que como tenemos clases de nuevo el lunes, si es que nos queda algo pendiente, lo seguimos viendo ahí. Veamos una historia muy breve de la reanimación. La reanimación es relativamente nueva. Es relativamente nueva para la historia de la humanidad. Tengan en cuenta que los primeros registros ya de intentos de reanimación son 1732, poquitos años para los 12.000 años que llevamos como ser humano. En 1732 había un escrito que decía, quizás la primera documentada, en donde William Tosach, que era un cirujano escocés, rescató un minero en una mina de carbón y después de no encontrar pulso, decidió, y dice ahí, aparentaba estar muerto, apliqué mi boca sobre la suya y soplé mi aliento tan fuerte como pude. El aire salió por su nariz. Hizo un segundo intento, ocluí las narinas y su pecho se expandió. Inmediatamente sintió 6 o 7 latidos cardíacos y después sintió pulso. Eso es como uno de los primeros registros de ventilación. Probablemente ahí era solamente un paro respiratorio y no cardíaco, no necesitó de reanimación. Vamos a la siguiente. ¿Ya? Después, a los años posteriores, en París se empezó ya a recomendar otra técnica que era para víctimas ahogadas y al poco tiempo se fue haciendo más popular la técnica de la ventilación con el fuelle. ¿Ya? El fuelle es como esto que uno toma como para echarle aire para prender las estufas que antiguamente se usaban y de esa forma trataban de enviar aire a los pulmones. Vamos a la siguiente. Estaba principalmente ahí centrado en la ventilación. Después empezaron a aparecer otras técnicas en el siglo XVIII, también principalmente enfocado a pacientes que eran víctimas de inmersión o que se ahogaban. Y aparece, por ejemplo, el que lo colocaban sobre un barril, lo tomaban desde los pies y empezaban a mover el barril hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué es lo que se estaba generando ahí? Presión torácica. Lo otro era, lo ponían sobre un caballo y hacían que el caballo galopara. Y finalmente lo que estaba haciendo era compresión del tórax. Entonces ahí empiezan los primeros indicios de lo que era la compresión torácica. Sigamos más adelante. Hubo de todo tipo de intentos de reanimación. Aparece también descrito la administración de humo de tabaco por vía anal, por insuflación, también en víctimas de ahogamiento. Entonces, intentaron hartas técnicas. Y la verdad es que pasaron hartos años más, vamos a la siguiente, hasta que este caballero, Peter Safar, que se considera como uno de los mentores o padres de la reanimación que conocemos actualmente, empezó a hacer algunas investigaciones, vamos a la siguiente, y se publicó en el 58 uno de los primeros artículos que hablaba ya de una técnica ordenada que era replicable, principalmente que hablaba de la eficacia de la respiración boca a boca artificial. Y se planteaba, vamos a la siguiente, un esquema de qué manera poder enfrentar a un paciente que estaba en un paro cardiorrespiratorio. Y ahí aparece el clásico ABC. A de airway, vía aérea, B, breathing, de respiración, y C, circulation, o circulación. Y ahí apareció el ABC clásico de la reanimación cardiopulmonar, que hoy en día se ha modificado, pero de seguro que si ustedes le preguntan a cualquier persona, muchos todavía piensan que el ABC es lo que sigue siendo válido. Y la verdad es que han habido algunos cambios con el paso de los años. Cada 5 años se hacen actualizaciones de las guías de reanimación. Uno de los grandes referentes a nivel mundial, hay dos grandes, uno que es europeo y otro que es americano. Generalmente yo solamente uso el americano, y en Latinoamérica también es el más difundido, que es el del American Heart Association, y cada 5 años se hacen actualizaciones. El año pasado salió la actualización, la anterior fue el del 2015 y así anteriormente, y ahora en el 2025 va a venir una nueva. ¿Por qué 5 años? Porque generalmente
Buscan toda la información que esté en ese periodo, los estudios de buena calidad, y ahí determinan cuáles son las modificaciones que se tienen que realizar. Por ejemplo, en la del 2010, hace 10 años atrás, se decía que la frecuencia para la reanimación era de 100 compresiones por minuto. Y ahí dijeron, ok, si queremos hacer 100 compresiones por minuto, busquemos una canción que sea popular, que conozca a toda la gente, que tenga 100 bits por minuto. Y ahí pensaron en la canción Stay Alive. Entonces toda la gente dice, y si tengo que hacer una reanimación, para no ir contando si es que voy bien o no en el ritmo, en mi mente llevo la canción y voy comprimiendo. Y llevo ese ritmo. Y eso son 100 compresiones por minuto. En el 2015 dijeron, ya, esto lo vamos a volver a revisar y le vamos a hacer una modificación. Ahora ya no van a ser 100 compresiones por minuto. Ahora lo aceptable es que sea entre 100 a 120. Puede seguir haciendo los 100 de la canción Stay Alive o puede hacerlo un poco más rápido, pero no se pase de 120 compresiones por minuto. Ese es el rango que les vamos a permitir. Y ahora en el 2020 sigue siendo válido eso, que las compresiones van a ser entre 100 a 120 por minuto. ¿Se entiende? ¿Por qué el origen de la canción? Y podrían haber de todos los gustos, por ejemplo, no sé, por los que les guste Star Wars, la marcha imperial de Star Wars, donde aparece esa, tan, 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 tarán. Esa tiene 100 bits por minuto. Y así podrían buscar un montón de otras canciones. Se meten en Spotify, buscan lista de reproducción, canciones RCP, y les va a aparecer de todo tipo de canciones. Reggaetón, canciones más nuevas, más antiguas, las que ustedes quieran, que se encuentre entre los 100 a los 120 bits por minuto. Esa les va a servir para acordarse. ¿Dudas hasta ahora? ¿Vamos bien? Ya. Gracias. Vamos a la siguiente entonces. Esta es una pregunta abierta. Bueno, ya aparecía la respuesta. Esa era la gracia del PowerPoint. Pero como ya lo tenían, no importa. ¿Cuándo realizar una RCP? ¿Cuándo realizar una RCP? Ahí lo dice. Cuando la persona no responde, no respira y no tiene, le faltó una E ahí, y no tiene pulso. De manera práctica, si usted, Carla Peso, va caminando por la calle y ve que hay una persona que cae al piso, ¿le hace una RCP o no le hace una RCP? ¿Por qué no la haría? Asumiendo que sabe cómo hacerla. Si sé cómo hacerla, podría ser, pero si no, no. ¿Y depende de qué? Porque si usted me dice podría ser, ¿depende de qué? O sea, habría que fijarse primero, si es que en verdad no está respirando y tomarle el pulso. ¿Ya? Isidora Vera Silva, si usted va por la... Nos salimos de la cuarentena y pasamos a fase 5, ya estamos mejor. Se va de vacaciones a Viña del Mar, ya anda por Viña del Mar, corriendo en la playa, y de repente ve que frente a usted viene Ricky Martin corriendo también y cae tendido al piso. Hace así y se cae al piso desplomado. ¿Le hace RCP o no le hace RCP? Si no tiene pulso, sí. Si no tiene pulso, le hace RCP. ¿Y si Sí. respira? Y si... no sé. ¿Y le hace compresiones torácicas y ventilación boca a boca? ¿O le hace Si no solo respira, compresiones? ventilación. Ya. Karin dice boca a boca nomás. Ahora se me olvidó decirle que, no sé si ustedes han ido alguna vez a Viña, a ese sector, hay un cuidador de auto, un caballero que es bueno para el copete, que le dicen el Ricky Martin. No dije Ricky Martin el cantante. ¿Cuándo vamos a hacer RCP? Cuando se cumplan las tres cosas. Cuando la persona no responda, cuando la persona no respire y cuando la persona no tenga pulso. Cuando se cumplen esos tres parámetros, recién ahí yo hago la RCP. Y por eso va a ser tan importante, lo vamos a ver después. La RCP se hace cuando una persona se asume que está en paro. Y una persona que está en paro no responde, y no responde al estímulo. Si yo le hablo, lo toco, ejerzo un estímulo doloroso, no responde. Se hace porque además de no responder, no está respirando y tengo que evaluar la respiración.
Y se hace porque además de no responder, de no respirar, no tiene pulso. Y ahí la hago RCP. Si yo lo veo que se desplomó y lo voy a asistir y digo, señor, señor, ¿qué le pasa? Y me dice, ya. No está en paro. Es otra la causa por la que ya puede tener un accidente vascular, se desmayó, no sabemos, está convulsionando. Si no me responde, pero está respirando, digo ya, ok, tampoco necesita RCP, porque está respirando. Y si está respirando, probablemente se va a oxigenar el corazón. Sí tengo que mantenerlo en atención, porque si después veo que se deteriora la respiración, ahí sí podría entrar en un paro. ¿Ya? Y si no tiene pulso, sí o sí tengo que reanimarlo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Quién puede realizar una RCP? Todos. No es exclusiva del personal médico o sanitario. Todos pueden hacer RCP. Todos deberían aprender a hacer RCP, especialmente la gente que trabaja en el hospital. Y cuando hablo de la gente que trabaja en el hospital, no hablo solo de las enfermeras, matronas, médicos, kinesiólogos, sino que en los hospitales todos deberían hacer RCP. Secretarias, guardia, auxiliar de aseo, todos deberían hacer RCP. Incluso hay hospitales que se acreditan como hospitales cardioamistosos, donde todo su personal sabe hacer RCP. Y es muy fácil aprender a hacer RCP. En un taller, si nos juntamos un día, hacemos un taller de 2 horas, ustedes van a salir aprendiendo a hacer la reanimación, el BLS, que es el Basic Life Support, que es la reanimación básica. Necesitan solo sus manos. Y con eso ya tienen el 90% del trabajo hecho. Y si avisan a la ambulancia o avisan al equipo especializado, los demás van a llegar a sacar del paro a esa persona y van a determinar si es que es necesaria la administración de medicamentos, desfibrilación, después llevarlo a la UCI si es que sale del paro o lo que sea. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, todos. ¿Cuál es el problema? A casi todos se les capacita. El problema es que no andamos haciendo RCP por la vida. Porque puede ser de que yo me jubile y nunca en mi vida haga una RCP, pero tengo que estar preparado. O puede ser de que me toquen 3 RCP en mi carrera profesional. O puede ser incluso que yo tenga que hacer reanimación cardiopulmonar no estando en mi trabajo, en mi casa, porque un familiar, mi mamá o un vecino, o andamos de paseo de curso y alguien tuvo un accidente y entró en un paro, ahí voy a tener que hacer RCP. Hay más probabilidades de que ustedes, si hacen RCP en alguna de su vida, la hagan quizás no trabajando y quizás la hagan fuera de su entorno laboral. ¿Viste? Un accidente automovilístico. Entonces, todos tenemos que hacer RCP. El problema es que, como no lo hacemos de forma frecuente, se nos olvida. Y como se actualiza cada 5 años, puede que lo que yo aprendí hace 25 años atrás ya no está actual. Y como lo aprendí hace 25 años, probablemente me acuerdo muy poco, y si lo hago, no lo voy a hacer bien. Y ese es el problema de la RCP. Que si la RCP no se hace bien, la verdad es que no sirve. Yo puedo tener todas las intenciones, pero si no lo sé hacer bien, voy a estar haciendo algo que no va a tener ningún impacto en la sobrevida de esa persona. ¿Alguna duda? Ya, sigamos a la siguiente, gracias. ¿Cómo se realiza? Hay 3 cosas básicas y esenciales para saber si es que una persona está en paro o no. Primero, determinar si responde, determinar si respira y determinar si tiene pulso. Sigamos, que voy a tratar de avanzar un poco más rápido para no atrasarnos. Y lo del Kahoot lo voy a dejar para el lunes porque no vamos a alcanzar a hacer todo. Ahí, como les decía, por cada minuto que pasa, se pierde un 10% o disminuye un 10% la probabilidad de sobrevida. O sea, si una persona entró en paro y yo estoy ahí y presencié el paro, tengo que ir al tiro, a asistirlo. Y si lo asisto rápido y llamo y pido ayuda, rápidamente va a llegar la ambulancia, o si estoy en el hospital, rápidamente va a llegar el carro de paro. Y si necesita desfibrilación, y la desfibrilación es un golpe de energía eléctrica que se le da al corazón, si necesita eso, mientras más rápido se haga, más probabilidades tiene de salir del paro. Entonces, como les decía, vamos a la siguiente. Cuando yo tengo que encontramos una persona, ahí dice la sobrevida de la FB, fibrilación ventricular. Es uno de los ritmos de paro que vamos a ver el lunes.
La sobrevida en la fibrilación ventricular disminuye de un 7 a un 10% cuando no hay RCP. En este caso, a los 10 minutos ya la sobrevida es de menos de un 5%. Si yo doy RCP, hago que la sobrevida disminuya de un 3 a un 4% por minuto, no un 10%. ¿Ya? Y duplica o aumenta la sobrevida. Entonces, mientras más rápido sea la RCP, más probabilidad de sobrevida le doy. Y si yo veo que la ambulancia llega a los 8 minutos, igual me va a servir, porque ahí va a llegar más equipo especializado que va a llegar a ayudar y va a llegar con los otros elementos que necesitamos. Vamos a la siguiente. Hay una cadena de supervivencia que está escrita por la AHA, Asociación Americana del Corazón, o American Heart Association, AHA, que dice que hay que seguir pasos. Y esto es muy importante. Si no seguimos los pasos, no vamos a hacer una buena reanimación. Y dice que los pasos a seguir y las técnicas que se aplican son pedir ayuda, prevenir, mantener las funciones vitales, entre otros. Vamos a la siguiente. Y ahí se plantean dos tipos de cadenas. Arriba, P, C y H. Paro cardíaco intrahospitalario. Eso es lo que se hace cuando estamos en un hospital y tenemos un paro. Esa es la cadena que seguimos. El de abajo, paro cardíaco extrahospitalario. Si estamos en la vía pública, en la casa, en cualquier otro lugar. Son muy parecidas las cadenas. La del intrahospitalario parte con una lupa que dice reconocimiento y prevención temprano. O sea, es ponerle ojo a los pacientes de riesgo. Si tengo pacientes en la UCI que no están estables, por ejemplo, que está intubado con ventilación mecánica, con sobredosis de medicamentos, esos tienen probabilidades de tener un paro. A eso hay que ponerle ojo. Después viene la activación de la respuesta a emergencia. Significa, identifica que esta persona está en paro. Lo que tengo que hacer entonces es activar el código azul. Y después de activar el código azul, recién ahí, inicio la RCP de alta calidad. Y después de la RCP, apenas llegue, hacemos la desfibrilación. Y si salió del paro, ya viene todo el cuidado posparo y la recuperación. Voy a volver a hacer hincapié. Primero aviso y después inicio la RCP. Si vemos lo de abajo, paro extrahospitalario, primero aviso y después hago RCP. Estoy en la calle, iba por el Parque Ecuador, me encontré con una persona que cayó al piso, hizo así, oh, y se cayó al piso tendida. Voy, y lo primero que hago, evalúo si respira, si responde y si tiene pulso. ¿Ya? O en el orden correcto, si responde, si respira y si tiene pulso. Si yo veo que está en paro, no tengo que hacer RCP al tiro. ¿Y por qué es tan importante avisar? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante avisar? María Ignacia Mosquera, ¿por qué usted cree que es tan importante avisar? Cuando una persona entra en paro, ¿Sí? ¿Y por Por qué la- se pide primero que avisemos y que después reanimemos? por el tiempo, o sea, para que si uno no puede solo llegue más personas, o sea, lleguen más profesionales a ayudarte al tiro. Ya, sí, puede ser una buena respuesta. ¿Quién más se imagina por qué es tan importante que yo avise y después haga la RCP? Podría ser porque no se puede, una vez empezado a hacer la RCP, no se puede dejar de hacer. Muy bien, Maite, porque cuando uno inicia la RCP, no la puede interrumpir. Entonces lo que no puede pasar es que yo veo, esta persona no responde, no respira, no tiene pulso, ok, empiezo la RCP. Y digo, oh, se me olvidó, ya, voy a llamar a la... Y ahí ya me detuve. Y después tengo que volver a hacer la RCP. Perdí todo lo que había hecho. Por eso lo más importante es que yo primero avise y después inicie la RCP. Ahora, hoy en día, es muy fácil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tomo el teléfono, marco, ¿a qué número marco? 131. Al 131, marco 131, altavoz, pim, y dejo el teléfono ahí al lado. Y puedo hacer la RCP mientras estoy hablando por altavoz. No necesito necesariamente tener esto aquí, el auricular en mi oreja para poder hablar. Lo dejo en altavoz y inicio la RCP. Y no me detengo. Cuando aviso, tengo que dar indicaciones precisas. Si estoy fuera del hospital o estoy dentro del hospital. Si estoy fuera del hospital, voy a llamar y voy a decir, aló, ¿sabe que estoy llamando porque estoy aquí en el Parque Ecuador? Tengo una mujer, más o menos 60 años, que cayó desplomada al piso, un aparente paro cardiorrespiratorio. No responde, no respira, no tiene pulso. Voy a iniciar la RCP. Estoy aquí en el Parque Ecuador y específicamente tengo que dar indicaciones. No sé,
justo estoy al frente de una farmacia Salcobrán, por decirlo, si no conocen específicamente las calles. O si estoy en la 1, puedo decir, aló, estoy en la Universidad de Concepción, una persona tuvo un paro, vengan, ayúdenme. Ya, pero la Universidad de Concepción es súper grande. Puede estar en la Facultad de Medicina como puede estar en Forestal. Y si estoy en un edificio, estoy en la Facultad de Medicina en el tercer piso, en tal departamento. Indicaciones precisas para que no se pierda la gente que tiene que llegar. Lo mismo si estoy en el hospital. Estoy en el piso 3, en la sala de operado o en el pabellón, donde sea. ¿Se entiende? ¿Y por qué aviso primero? Porque una vez que inicio la RCP, como decía su compañera, no me puedo detener. No podemos detener la RCP. Y la desfibrilación se relaciona con el aviso, porque cuando yo aviso, va a llegar el equipo de asistencia que va a traer el desfibrilador. ¿Y qué es lo que hace el desfibrilador? Es el que aparece el típico en las películas, que aparecen dos paletas, uno las coloca y da un choque eléctrico al corazón. Ahora, después, el lunes vamos a ver en qué casos se le da y en qué casos no, porque no todos los paros cardiorrespiratorios necesitan de la administración de este choque eléctrico. Les cuento también que hay 4 ritmos de paro, o sea, puede ser que el corazón pare y deje de latir, paró mecánicamente, pero si yo miro la actividad eléctrica que tiene el corazón, podrían aparecer 4 ritmos eléctricos distintos, unos desordenados, otros menos desordenados, uno que sea nulo, como la típica línea que uno ve así como va apareciendo pi, 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 y aparece esa línea continua. Hay 4 ritmos de paro, el lunes los vamos a ver. ¿Dudas hasta ahora? Sí, no. ¿Todo claro? Sí, gracias. Ya. La siguiente, por favor. Ahora, pregunta importante. ¿En qué orden realizamos las acciones para reanimar? Como una pregunta abierta la planteo. ¿Cuál es el orden que debemos seguir para reanimar? Yo ya sé que está en paro. Ya identifique que no respiraba, no respondí, no tenía pulso. ¿Qué hago primero? Lo ventilo, le adecuo la cabeza, lo comprimo, lo desfibrilo. ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Alguien? Acomodarlo quizás en una posición plana, como que ¿Ya? el cuello, los pies, esté todo como alineado. Sí, eso va a ser esencial, que esté en una superficie recta y dura, no encima de la cama, porque encima de la cama voy a estar saltando ahí sobre el colchón. Para eso se coloca unas tablas debajo. ¿Qué hago primero? Comprimo, ventilo, posiciono la vía aérea. ¿Posicionar la vía aérea? ¿Perdón? ¿Posicionar la vía aérea? Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Esto es lo que se plantea en los 50 y se mantuvo durante hartos años. El ABC. A, vía aérea permeable. B, buena ventilación. C, circulación. A, vía aérea permeable. Adecue y posicione la cabeza con la maniobra frente mentón. El lunes nos vamos a ir a eso. ¿Para qué? Para alinear la vía aérea, porque si yo tengo que la persona está así, la vía aérea no va a estar permeable. Tengo que hacer un movimiento para permitir de que esa vía aérea permita el paso de aire sin dificultad. B, buena ventilación, o sea, ventilar. Ventilar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Boca a boca, con ambú o el BBM, o con una máscara laringia, o con un tubo endotraqueal. Y C, circulación, comprimir. Cuando yo comprimo el tórax, hago que la sangre empiece a fluir y empiece a circular. Ahora, esa compresión no logra compensar lo que normalmente hace el corazón. Con la compresión bien hecha y de buena calidad, alcanzo a hacer de que el corazón funcione un 30% de su capacidad normal. ¿Ya? Pero todo eso ya no aplica desde hace algunos años. Vamos a la siguiente. Esto es lo que aplica ahora. Lo más importante en la reanimación y lo primero que yo tengo que realizar es
la compresión torácica. Ahí sí. La compresión del tórax. Y por eso ahora ya no es el ABC, sino que es el CAB. CAB. Lo más importante es la compresión, después la vía aérea y después la buena ventilación. Lo más importante es la compresión torácica. Yo solamente podría hacer una reanimación cardiopulmonar solo comprimiendo y no ventilando. Si no sé ventilar, no importa, pero tengo que saber comprimir bien. Si no quiero ventilar, no importa, pero tengo que comprimir bien. ¿Y por qué no podría no querer? Porque tengo miedo a que me pueda contagiar, por ejemplo, o que pueda haber vómitos, sangre, secreciones, y no quiero tener contacto directo con eso. Está bien, no lo haga, pero comprima bien. Entonces, ¿qué es lo más importante? Y ahí ustedes todos dicen a coro, la compresión torácica. Esto es mucho más entretenido y mucho más fácil hacerlo cuando hacemos en vivo el taller, pero es lo que tenemos hasta ahora. La próxima. Gracias. Le agregué una ahora. La D. La desfibrilación. Entonces, esa es nuestra cadena de RCP. C. Compresión torácica. A. Vía aérea permeable. B. Buena ventilación. Y D. Una rápida desfibrilación. ¿Por qué es tan importante que se desfibrile de forma rápida? Porque yo podría sacarlo del paro si es que le aplico este shock de energía al corazón, si el corazón lo requiere. De los 4 ritmos de paro que yo les comenté, hay algunos que son 2 que responden a la desfibrilación y hay otros que son no desfibrilables, ¿ya? O sea, hay unos ritmos de paro que su alteración principal tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón. Y si a eso yo le doy un shock de energía eléctrica, reorganizo la actividad eléctrica del corazón y lo puedo volver a hacer latir de nuevo. Hay otros ritmos de paro, que es donde el corazón está detenido, que a pesar de que yo le dé esa carga de energía eléctrica, no va a responder. Y tengo que buscar la causa. Tengo que buscar la causa y tratarla. Y ahí es donde aparecen las 5 H's y las 5 T's, que son las que vimos en un comienzo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que las causas desfibrilables, o sea, las que mejoran con la desfibrilación, esos ritmos de paro son desfibrilables los primeros minutos, pero pasando los 5 minutos o más, van a transformarse en desfibrilables a no desfibrilables. Y si yo recibo el desfibrilador a los 15 minutos después, probablemente no me va a servir de nada. Pero si lo recibo de forma temprana, sí me va a servir. ¿Se entiende? Sí, gracias. Vamos a la siguiente. Sí, profe. Vamos entonces ahora a la reanimación propiamente tal. C, compresiones torácicas. Lo más importante es que la compresión torácica nos permita bombear la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Específicamente, una de las más importantes que necesita sangre es el cerebro. Entonces, si la persona está inconsciente, sin respiración, tenemos que iniciar ese RCP con las compresiones. No, después voy a abordar más en detalle la compresión. ¿Ya? Compresiones torácicas de buena calidad. Vía aérea permeable, apertura de la vía aérea. Cuando la persona no responde o no respira y está hacia atrás, la lengua se va hacia atrás y la lengua también bloquea y obstruye la vía aérea superior. Por lo tanto, yo podría hacer 2 tipos de maniobras para solamente con reposicionar la cabeza, mejorar el flujo de aire. ¿Cómo lo hago? Con 2 maniobras, se las voy a mostrar el lunes, la maniobra frente-mentón o la tracción mandibular. La más habitual que ustedes van a ver es la frente-mentón, que es súper fácil de hacer. Solamente ponemos una mano en la frente, la otra mano en el mentón y reposicionamos la cabeza. La que aparece como maniobra de tracción mandibular, esa se va a ocupar en pacientes que son víctimas de trauma. ¿Por qué? Porque no quiero mover mucho la columna cervical. O sea, si cayó de una altura de un 3er piso, o si tuvo un accidente automovilístico, para favorecer la apertura de la vía aérea se hace otra maniobra que es la maniobra de la tracción mandibular. Entonces sí, lo que yo no hago es que muevo mucho la columna cervical para generar algún daño.
hasta que llegue después el cuello que inmovilice y se haga todo el otro manejo. Y la B, que es la buena ventilación, la que sigue, que es para asegurar el suministro de oxígeno que sea óptimo. Y para ventilar yo puedo ocupar cosas que son súper básicas hasta métodos más complejos. Para la ventilación artificial yo puedo hacer boca a boca, puedo hacer boca-nariz cuando es más pequeño, porque mi boca es capaz de cubrir la nariz y la boca de un lactante, por ejemplo. Puedo ocupar mascarillas faciales, que son dispositivos que solamente es una mascarilla que va encima de la boca y yo soplo directamente hacia la mascarilla. ¿Qué tiene bueno esas mascarillas? Que tienen válvulas unidireccionales, que solamente yo puedo soplar, pero no puedo aspirar. Entonces me dan seguridad. O sea, si yo veo que tenía esta persona con vómitos o con secreciones o sangre, si coloco una mascarilla, ese filtro solo me permite que salga aire, pero yo no voy a aspirar aire. Es muy buena. Y después ya pasamos a los dispositivos más avanzados, que son los que vamos a tener en el hospital, donde se ocupa el AMBU, que es esta bolsa autoinflable, y esa se puede conectar a una máscara que va sobre la nariz y la boca, se puede conectar a una máscara que va supraglótica, que es la máscara laringea, o se puede conectar a un tubo endotraqueal, que es un tubo que va directamente hacia la tráquea, que es el mejor. Si estamos en el hospital, esa es la mejor alternativa. ¿Dudas o consultas? ¿Está claro hasta ahora? Sí. Sí, profe. Ya. Sí, perfecto. Componentes de la RCP. Ahí tenemos uno, vámonos al tiro a la seguridad del lugar. Ya, bueno, ahí como era un GIF, aparecía una persona que veía que estuviese seguro el entorno, todo. Lo que vamos a encontrar acá es que tenemos que asegurarnos de que el entorno es seguro para nosotros y es seguro para la víctima. ¿Algún ejemplo de por qué tendría que asegurarme que el lugar sea el óptimo y adecuado? ¿Qué Podría situación caer sería en la calle. dificultosa? ¿Perdón? Podría caerse en la calle. Podría estar justo al medio de la calle, puede ser. ¿En qué otro caso? ¿Y por qué las compresiones no se pueden detener? ¿Ya? Imagínense si Alguien que yo entro fue, a una casa, dígame Jessy. perdón, una persona que fue, por ejemplo, apuñalada, que el agresor no esté cerca para que no te pueda dañar a ti mismo. Ya, y si no sabemos quién lo agredió, a lo que apunto con la seguridad del lugar es, imaginémonos lo siguiente, hay un incendio, entro a la casa a rescatar a alguien y veo que en el living está la persona tendida, no respira, no responde, no tiene pulso. La reanimo ahí, es peligroso, ¿cierto? Porque finalmente podemos terminar ambos calcinados. Si hay un terremoto y encontramos a alguien que está en paro y la estructura se ve inestable y hay riesgo de derrumbe, no puedo reanimarlo ahí. Tengo que dejarlo en un lugar que sea seguro para mí, sea seguro para él, ¿ya? O si estamos justo en un acantilado donde tenga riesgos de caerme, ya. A eso me refiero con el entorno seguro, porque una vez que iniciamos la reanimación, no podemos detenernos, ¿ya? A la siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿cómo identifico, después que ya estoy seguro que en el lugar donde hago hacer la reanimación la puedo hacer sin problema, cómo identifico una persona en paro? Y aquí retomamos lo mismo que vimos en un comienzo. Si no responde, no respira, no tiene pulso. Esos son los tres pilares fundamentales para saber si una persona está en paro o no. Si no responde, vámonos a la siguiente. ¿Cómo usted corroboraría, por ejemplo, Camila Montesinos? ¿Cómo usted corrobora si una persona responde o no responde? ¿Qué le diría? Le intentaría hablar y preguntarle su nombre o que me responda. Si no me responde es porque... Yo soy el paciente, estoy ahí. ¿Qué me quiere decir? eh, pero como si usted fuera la persona que se desmayó, ¿Sí? Yo soy el que está en ya, aparentemente en paro. ya le preguntaría si está bien, cómo se llama, puede responderme o le trataría de abrir los ojos y si me responde.
Y eso, no sé qué más le preguntaría. Como tratar de hablarle y preguntarle algo, como para que me responda. ¿Qué más le diría a Catalina Lillo? ¿Qué se le ocurre a usted para saber si responde o no responde? No lo sé, quizás como que me intente como hablar algo él, como no sé cómo se llama él, algo así, como para ver si es que tiene conciencia. Puede ser que yo, lo más probable es que no conozca a las personas. Y si tiene hipoacusia y no me responde porque no me escucha nomás, pero está consciente y respira. Entonces, lo más esencial es que como asumimos que va a estar en paro, a ver qué me dice ahí Stephanie. Es que se me complica más ver el chat, por eso les pregunto ahí a micrófono abierto. Generar dolor en la oreja y ver si reacciona a ello. ¿Y cómo le daría ese dolor en la oreja a Stephanie? ¿Le tira así la oreja? ¿Le da un golpe en la oreja? O pellizcarlo. Lo así como- pellizca. Súper simple. ¿Usted quiere saber si una persona responde? Bueno, el lunes voy a tener los maniquí para mostrarles, no los tengo por hoy día. Me acerco, señor, 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 no responde. Aplico y lo tomo por los brazos, lo agito. Señor, señor o señora, señora, no responde. ¿Qué otro puedo hacer? Hagan este ejercicio. Hay un punto que es muy doloroso, que yo, una cacheta. Ámbar dice que le daría una cachetada. Hay otra cosa que es más dolorosa que una cachetada. Mire, y yo no lo conocía que generaba tanto dolor antes de. Con el nudillo, ¿ya? Con su nudillo, tóquense el esternón y apriétense el esternón fuerte. Apriétese. Si no se está apretando el esternón, no le va a doler, pero muévalo y presione sobre el esternón con fuerza. Duele mucho, ¿ya? Entonces yo puedo generar un estímulo doloroso y moverlo. Señor, señor, no responde. Listo. No pierdo más de un par de segundos en evaluar eso. Y tiene que ser rápido. Sigamos a la siguiente. Lo primero, quiero saber si responde. Segundo, la siguiente diapositiva, quiero saber si respira. Y aquí me gusta preguntarle porque las respuestas son interesantes. Vale, Oviedo, ¿cómo usted verifica si es que respira? Habría que mirar si es que tiene movimiento del pecho, si es que se eleva Buena. y se baja, o si no con el dedo en la nariz creo que se pone, si es que, o la Ya, mano en general en la nariz, o ¿qué más? Como partes sensibles de la cara, acercarlas como a las vías respiratorias para ver si es que sale o entra aire. ya, buena respuesta. María Jesús, ¿cómo también podemos hacerlo? No sé, como que se me ocurren esas nomás. Ya, Ver quedémonos con esa. nariz, boca y pecho. Solamente para verificar si un paciente respira, yo quiero escuchar y mirar. Coloco mi oído cerca de la boca y escucho y al mismo tiempo estoy mirando el tórax para ver si es que hay movimientos respiratorios. Y eso tiene que ser rápido, ¿ya? En menos de 10 segundos yo tengo que saber si es que respira o no respira. Escucho y veo si hay movimiento. Me han dicho, voy a buscar un espejo, pongo el espejo ahí encima para ver si es que el espejo se empaña. De un montón de cosas diferentes me han dicho. Pero solamente hagamos eso. Escuchemos y miremos el tórax. Miremos el tórax si se mueve y escuchemos si hay movimientos, o sea, si hay sonidos. Si no respira, o si jadea o boquea, ¿qué significa eso? Que no respira normalmente, que es como si fuese un pescadito fuera del agua, si la persona está así. Pero no hay una respiración o una ventilación efectiva. Digo, ok, ya, no respondió, no respira. Vamos a la tercera. ¿Cuál sería la tercera? El pulso. El pulso. ¿Dónde evalúa el pulso Carla Peso? Aquí o aquí. ¿Cómo se llama el aquí o aquí? Ay, me quedé pegada, parece. Sí, no le escuché. Ya. Apical ¿Ya? y este no me acuerdo. María Ignacia, ¿dónde evalúa pulso? Se me olvidó el nombre, pero igual aquí en la... Radial, le soplo. Sí. Radial, ¿ya? Sí. Valentina Olave, ¿dónde evalúa pulso? En las piernitas igual se puede, como por los muslos. ¿Dónde? Como por los muslos igual se puede, ¿o no? Femoral.
Órale, sí. ¿Ya? Habitualmente las respuestas son radial, femoral, inguinal, pero un solo pulso tiene que evaluar. Carotidio. 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 Ningún otro que el carotidio. ¿Y por qué? Me van a preguntar. En adultos, carotidio. ¿Por qué? Porque es el último pulso que se pierde. Podría ser de que yo evalúo el pulso radial y digo, "Ah, no tiene pulso, no tiene pulso, no tiene pulso, está en paro". Pero si está muy hipotensa esa persona, no va a tener pulso radial. Y si yo evalúo pulso carotidio, sí va a tener pulso carotidio. Solo evalúe pulso carotidio, no evalúe pulso radial, no evalúe pulso femoral, pulso carotidio. Afortunadamente, yo incluso puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y retomemos. Señora, no responde, ok. Escucho, miro el tórax y palpo el pulso. O sea, simultáneamente puedo determinar si es que está respirando y al mismo tiempo estoy determinando el pulso. ¿Se entiende? ¿Cuánto tiempo yo voy a evaluar el pulso? ¿Cuánto tiempo evaluaría en el pulso? Para saber si tiene pulso. ¿Un minuto? Son Menos, yo creo. segundos. ¿Cuántos? Como 10 segundos. 10 quizás, segundos. 30. 10 segundos, Máximo. 30 segundos. ¿Qué anda más o qué anda menos? Creo que una vez dijo que no podía hacer muy poco tiempo porque es difícil, cuando una persona tiene bajo pulso, ya es difícil sentirlo, entonces dejar como sentirlo por muy poco tiempo podía ser ¿Cuánto sería poco? como un par de segundos, es que creo que dijeron como que en las películas ponen el dedo así como 5 segundos y lo sacan y ya dicen que está en paro y eso estaba como mal. Me acuerdo que dijeron eso en algún momento. ¿Ya? Yo le voy a decir la respuesta exacta. No menos de 6 y no más de 10 segundos. O sea, si usted quiere evaluar el pulso, no se demore menos de 6 segundos y no se demore más de 10 segundos. Si usted quiere evaluar el pulso, 6 a 10 segundos, no más que eso. Si no tiene pulso, no tiene pulso. ¿Ya? 6 a 10 segundos, solamente requiere 6 a 10 segundos. Y al mismo tiempo, en esos 10 segundos, usted ya determinó que no respondía y en los 10 segundos que le quedan, evalúa el pulso y evalúa respiración. Y después de transcurrir esos 10 segundos dice, no responde, no respira, no tiene pulso, ok, activo la emergencia, avisé, inicio la RCP al tiro. Es rápido. ¿Cómo ubico el pulso carotidio? Ustedes ya tuvieron anatomía y para evaluar el pulso carotidio es bastante fácil. Hagamos el siguiente ejercicio. Veo que me queda poco tiempo. Hagamos el siguiente ejercicio. Dedos índice y medio. Ubiquen dónde está su esternocleidomastoideo. Ese sí que se lo saben, ¿cierto? Esternocleidomastoideo. Por delante del por delante del esternocleidomastoideo, a la altura de el cartílago, ¿ya? O la tiroide, a la altura de la tiroide, por delante de ese músculo, presionen fuerte y ahí debería estar el pulso. Por delante del esternocleidomastoideo, a la altura de la tiroides. Presiones fuerte. ¿Sienten algo? ¿Cierto? Ya. Ahora, vuelvan a hacer lo mismo y mentalmente cuenten 10 segundos. Listo. Parece que hubiese sido harto tiempo, ¿cierto? Y con esos 10 segundos usted se asegura de saber si tiene o no tiene pulso. No necesita más de esos 10 segundos. Máximo 10 segundos y mínimo 6. Ahí viene otra pregunta ahora. ¿Y qué pasa si yo toco y no estoy seguro? ¿Qué hago? Se asume de que no hay pulso. Ya, la Isidora asume que no hay pulso. ¿Qué otra respuesta tendríamos? ¿Alguien más? ¿Qué pasa si estamos dudando? ¿Tiene o no tiene? A ver.
¿Y si cuento de nuevo? O si llamo a alguien y dice, a ver, ven tú, a ver, tócalo tú, a ver, ¿qué opinas tú? No. Hacemos lo que dice Isidora. Si yo tengo la duda, asumo que no tiene pulso. No tengo que dudar. Es claro. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Si estoy entre que sí y que no, asumo que no tiene pulso, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias de hacer una RCP en un paciente que no lo necesita, las complicaciones son bajísimas. Sin embargo, si yo no le hago RCP y esa persona sí lo necesitaba, las complicaciones son que se muere. ¿Ve así? Entonces, primero, verifico si responde. Segundo, verifico si respira. Y tercero, verifico si tiene o no tiene pulso. Si esa persona no responde, no respira y no tiene pulso, la evalúo y digo, no respiraba, no, o sea, no respondía, no respiraba, no tenía pulso, está en paro. Avisamos, se activa la clave azul, llamo al 133, listo, iniciamos la reanimación. Si por otro lado, esa persona, y termino con esta pregunta, no responde, no respira, y si tiene pulso, ¿qué hago? ¿Se ventila solamente? Solo ventilo, muy bien. ¿Y eso qué significa? Que podría ventilar, si es que tuviese algún dispositivo para ventilación, ¿ya? Y tengo que ventilar, porque si no lo ventilo, en los próximos minutos va a perder el pulso. Y ahí va a entrar en paro. Lo vamos a tener que dejar. Yo creo que alcancé a avanzar la mitad, si es que, ¿o no? Diapositiva 35 de 60. Sí, llega a la mitad. Por suerte tenemos el lunes y seguimos con clase el lunes.